Saludos, amados hermanos. En el día de hoy vamos a estudiar la palabra de Dios y nos vamos a ir al libro de Hechos, al capítulo 10, donde analizaremos los versículos del 1 al 48. En este capítulo nos encontraremos con dos personajes que son Cornelio y Pedro, esperando, hermanos, que este tema sea de gran edificación para todos. Antes de iniciar, les invito a que hagamos una oración. Amantísimo Padre Celestial, Padre bueno, Padre de misericordia, Padre de la gloria, Señor, te damos gracias por todas y cada una de tus bendiciones, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, instrúyenos en este tema que vamos a llevar en el día de hoy, Señor. Que sea de edificación para todos, Señor. Ayúdanos, protégenos, Señor. Haz de nosotros el propósito que tú quieres en nuestras vidas. Te lo pedimos, te lo imploramos en el santo nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Pues bien, hermano, como les decía, vamos a analizar los versículos del 1 al 48. Estos versículos son bastantes, ¿verdad? Pero es una sola narración y tenemos que leerlo completo para poder entender el mensaje que traen. Por lo que iniciamos con la lectura. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión, de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz diciéndole: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos,
porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos a Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio lo estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios el tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Qué maravillosa palabra.
Pues bien, hermanos, de la lectura anterior podemos apreciar que Cornelio era un centurión y a través de esto podemos ver que no era un hombre de Dios, vemos que era un gentil. También vemos que en sus características como persona era un hombre piadoso, era reverente, era obediente y era muy temeroso de Dios. Y no solamente Cornelio, sino que toda su casa era igual. También vemos que Cornelio hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Tanto así que guardaba las horas de oración. Guardaba las horas de oración. Vemos también que un ángel del cielo se le presenta a Cornelio en una visión y le dice que sus oraciones habían llegado al cielo y que Dios había visto todo lo que éste hacía por su pueblo. Y también le dice que mande a buscar a Pedro, a quien el Señor le enseña también en el éxtasis que leímos, que se tuvo de los animales inmundos, que Dios le dice que no eran inmundos, sino que fueron limpiados. Es decir, hermanos, que con esta visión le está diciendo que no debían rechazar a los gentiles. Esta visión que tuvo Simón de sobrenombre Pedro, no podemos malinterpretarla, ya que no quiere decir que se podía comer de toda clase de animales, sino que enseña que no llamemos inmundo, que no llamen inmundo o común a ningún creyente de ninguna nación. Por lo que en ese sentido, dicha visión no se refería a la alimentación, sino a un prejuicio antiguo que había contra los gentiles en ese tiempo. Por lo que Dios estuvo a través de esta preparando a Pedro, haciéndolo entender lo que iba a acontecer luego de esta visión para que tuviera un corazón dispuesto y no rechazara a la persona que Dios quería que Pedro predicase el evangelio de Cristo Jesús. Nosotros que estamos en el camino de Dios, no podemos menospreciar a ninguna persona. Dios tiene aprecio por cada uno de sus hijos, hermanos, sin importar la condición en el que éste esté. Tenemos que tratar al prójimo como a nosotros mismos. Cada uno de nosotros debemos tratar a los demás como instrumentos escogidos por Dios. ¿Para qué? Para la realización de la obra de nuestro Señor en este mundo. Vemos también que Simón, de sobrenombre Pedro, cuando llegó a donde Cornelio y al predicar acerca de Cristo a Cornelio y a sus huéspedes, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y descendió desde antes de sumergirse en las aguas y ser bautizados. Es maravilloso ver cómo Dios puso sus ojos en Cornelio, cómo Dios lo aprobó y cómo le dijo a través del ángel: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Hermanos, esto es grande. Dios tiene en cuenta nuestras buenas obras. Y así como con Cornelio, puede también hacer con cada uno de nosotros. Pues bien, hermanos, la mensajera del Señor, Elena G. de White, sobre el tema que estamos tratando en sus escritos sobre los Hechos de los Apóstoles, nos dice lo siguiente. Vamos a leer lo siguiente. Ni la oración ni las limosnas tienen en sí mismas virtud alguna para que el pecador sea aceptable ante Dios. La gracia de Cristo mediante su sacrificio expiatorio es lo único que puede renovar el corazón y hacer nuestro servicio aceptable delante de Dios. Esa gracia había conmovido el corazón de Cornelio. El Espíritu de Cristo había hablado a su alma. Jesús lo había traído y él había cedido a esa atracción.
Sus oraciones y limosnas no fueron obligadas a la fuerza. No era un precio que él buscaba pagar para asegurarse el cielo, sino el fruto del amor y de la gratitud de Dios. Gloria a Dios. Qué maravillosa porción de nuestra mensajera de Dios, Elena G. de White. Hermanos, por ejemplo, con esto que leímos, hermanos, tenemos siempre que tener una oración, tal como Cornelio. Tenemos que tener una oración, hermanos, que proceda de un corazón sincero, que suba, que ascienda como incienso, como elogio delante de nuestro Señor. Dios dio a Cornelio mayor luz a través del ángel que se le presentó. Nuestro Señor conoce a cada uno de nosotros y conoce el espíritu, hermanos, que nos mueve y conoce cada acto de nuestras vidas, cada accional. Dios conoce, hermanos, nuestra fidelidad. Y cuando nosotros somos para con nuestros hermanos, somos bondadosos, cuando no tenemos egoísmo en nuestro corazón, cuando estamos con ellos siempre ayudándoles en todo momento, en toda situación, Dios se maravilla en nuestras vidas y hace resplandecer su gloria sobre nosotros, así como hizo con Cornelio en esta hermosa narración. Cuando obramos bien, Dios no nos deja en tinieblas. Dios nos mantiene en su luz. Por eso a Cornelio se le presentó ese ángel. La visión espiritual, hermano, de Cornelio iba más allá. Los ojos de Cornelio estaban puestos a Dios. Y por ello Dios envió donde él ese ángel que le dijo lo que tenía que hacer. Tenemos, hermanos, que ser obedientes. Tenemos que cumplir los mandamientos de Dios siempre y llegaremos a ser colaboradores fieles de nuestro Señor. Nuestro Dios se revela a los que están esforzándose por formar sus caracteres y ayudar a los demás a también ver esa luz que solo puede aprobar. Dios escucha, hermano, las oraciones de los temerosos, de los que reconocen sus obligaciones para con Él. El Señor tiene especialmente en cuenta a los que caminan en la luz que les ha dado, que testifican mediante sus hechos que están tratando de honrar a Dios, hermanos. Vemos que cuando descendió el Espíritu Santo sobre los gentiles, es decir, sobre Cornelio y su familia, antes que estos fueran bautizados, se cumplió ante los judíos de Pedro la promesa de Cristo de que el Espíritu Santo los guiaría a toda verdad. Con ese derramamiento del Espíritu Santo se demuestra que los gentiles eran aceptados por Dios, indicando con esto que nuestro Dios concede sus dones en forma directa y en la medida en que los hombres tengan un corazón presto y estén listos para recibirlo. Dios no tiene acepción de personas. Cuando Dios va a usar a alguien, no importa dónde éste se encuentre, hermano, y en cuál condición esté, Dios lo usa. Por eso tenemos que tener mucho cuidado al menospreciar a alguien. El poder no lo da el hombre, el poder lo da Dios. Por eso debemos mantener siempre un espíritu afable, un espíritu humilde y un espíritu dispuesto ante nuestro Dios, así como con Cornelio. Dios ve nuestras obras y nos compensa conforme ellas sean. Por ejemplo, yo antes de venir a la iglesia donde Dios me quería, pasé por otras congregaciones, pero ¿qué pasaba? Dios no me quería ahí. Se suscitaron situaciones en donde el Señor me ministraba y abría mis ojos espirituales para conocer yo la dirección hacia donde el Señor me quería llevar. Donde trabajo, tenía dos compañeras adventistas, una de ellas está Linda, que muchos la conocen, y Alexander.
y Robinson, y de ahí Dalinda me motivó en el tiempo de la cuarentena que tomara los estudios bíblicos, y eso fue como el mes de mayo. Yo le dije, sí, sí, claro que sí, y lo hicimos por WhatsApp. Y les digo que fue maravilloso cuando me dieron el estudio bíblico, cuando conocí todo lo que se trataba de la iglesia adventista. Y cuando llegaron al tema del sábado, sentí en mi espíritu que Dios me dijo, por esto es aquí que te quiero. Por el día sagrado, te quiero en esta iglesia. Ahí lo sentí en mi espíritu de por qué el Señor me tuvo un tiempo buscando para al final descubrir la verdad, donde el Señor quería que yo le sirviera realmente. Mi corazón realmente se conmovió cuando vi realmente la diferencia de que esta es la iglesia, esta es la iglesia de los ojos del Señor. Y de verdad lo sentí en mi corazón, lo sentí en mi espíritu. Fui tocada realmente, y después que me bauticé en el mes de junio de este año, Dios se está glorificando en mi vida maravillosamente. De muchas formas se está manifestando el Señor en mi vida. Mis dones se están desarrollando, lo que no pasaba en otras iglesias. Todas esas cosas, hermano, todas esas cosas son maravillosas, y de verdad yo estoy muy agradecida del Señor, muy agradecida, porque Dios escucha las oraciones, así como Cornelio sacaba sus horas para orar y tenía esa obediencia ante el Señor. Así tenemos que ser nosotros, tenemos que pedirle en oración. Y yo le decía al Señor, Señor, dime dónde tú quieres que yo te sirva, dime dónde tú quieres que yo me desarrolle, dime dónde tú quieres, dime, Señor. Y el Señor me guió, y el Señor me ha traído a su iglesia, hermano. El Señor me ha traído a su iglesia. Realmente debemos estar orgullosos de servirle al Señor, de servirle en esta iglesia, mantenerla en pie, de mantenernos cada uno sirviéndoles, invocando al Señor y llamando y clamando su nombre cada día, hermanos. Es muy maravilloso de todo corazón. Es por eso también, hermano, que así como tuvo Cornelio en la oración, tenemos que tener un corazón presto y tenemos que orar fervientemente a nuestro Dios, que Dios nos guíe. Dile al Señor diario, a cada momento, Señor, haz de mí tu propósito, úsame, Señor. Yo le pedí eso mismo al Señor, que Él me indicara, como les digo, a donde Él quería que yo le sirviera. Y Dios me trajo acá, y Dios está transformando mi vida desde que llegué a esta iglesia, señores. La está transformando día a día. Yo siento su gracia, siento su gloria manifestarse en mí, manifestarse en mi casa, manifestarse en todos los pasos que doy. Es como un rayo de luz que hace florecer nuestro espíritu, y que solo Dios puede hacerlo, hermano, solo Dios. Por eso es que cuando Dios tiene un plan, lo cumple en nuestras vidas. Debemos dejarnos guiar por el Señor, hermanos. Debemos dejarnos llevar de Él, que Él cumple el propósito en nuestras vidas, que Él lo cumpla, hermanos. Amén. Amén. Pues bien, hermano, tú que me escuchas, Dios te está buscando a ti. Dios te espera a la puerta, así como a Cornelio, así como a Pedro. Dios espera por ti. Ven, ven, aún es tiempo. Los momentos que estamos viviendo son muy difíciles, y el tiempo de gracia aún está a la puerta. No esperes que se cierre. Ven a sus caminos. Los placeres del mundo son pasajeros. Solo en Dios tenemos la certeza de un camino seguro hacia su promesa de la Canaán celestial. Hermanos, Dios te ama y Dios te quiere en sus caminos. No pierdas tiempo. No pierdas tiempo. Ven, ven, que Él te espera. Ven, pídele perdón por tus pecados y haz como Cornelio. Haz como Cornelio, sé como Cornelio, sé obediente, sé honrado, sé como era Cornelio, dado a todos, a su pueblo, a todos los demás. Amén. Vamos a hacer una oración para terminar. Amado Dios, gracias por este mensaje. Gracias, Señor, por glorificarte en nuestras vidas, Señor.
Bendice a cada persona que lo haya escuchado, Señor. Bendícelo. Instrúyelo, Señor, en tu camino, Señor. Hazlo entender que sin ti nada somos, Señor. Que tú eres nuestro todo, Señor. Que tú eres poderoso, misericordioso, Señor. Haz resplandecer tu rostro en cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos, te lo imploramos. En el santo nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén.